Egunon, tenemos esta conmemoración, 25 años, del triste, cruel y cruel asesinato de Miguel Ángel Blanco, entonces concejal del PP en Hermoa. Ciertamente es un elemento triste, como muchas otras de las víctimas de la organización terrorista que nunca debió existir, pero existió. Y debemos tener memoria también del resto. No hay que diferenciar unos por ser famosos o más conocidos frente a otras víctimas que lo fueron, como por ejemplo esos dos que en un apeadero en Martutene, dos obreros, o cuando el señor Rivera, ya está olvidado, Albert Rivera, de ese partido que está en vías de extinción, como se llama Ciudadanos, acudió a Juan Villavaries en la idea de que era el pueblo del origen de uno de los terroristas, Josu Urriticoetxea, olvidándose por completo de que había una persona que había sido asesinada en el origen de su vida en ese mismo pueblo. Había sido asesinado en la zona de Tolosa, si no recuerdo mal, y era un obrero y tenía el carnet del PNV. Un olvido interesado. Por eso resulta interesante poner en valor estas bonitas declaraciones de Carlos Iturgaiz, presidente del PP de la CAV, señalando el asesinato de Miguel Ángel Blanco como que marcó la historia de este país, que la historia de muchas personas. Sí ha habido que lo que hizo ETA con Miguel Ángel Blanco fue decirnos a los dirigentes del PP que todos estábamos amenazados, como así fue. Hombre, resulta sorprendente y alucinante que se diga eso de que marcó la historia de este país, cuando hemos tenido un atentado horrible contra un ingeniero jefe de una empresa como era José María Raya en el inicio de 1981, con una manifestación multitudinaria por el centro de Bilbao, año 1981. O cuando tenemos que el principal partido del país, el Partido Socialista Vasco, en el año 1978-79, organiza las primeras manifestaciones contra la organización terrorista por el centro de Bilbao. También en 1983. Estamos hablando de muchos años antes, de 1997. También las manifestaciones contra el secuestro de Aldaya, el Lazo Azul, las contramanifestaciones que se hacían para insultar a los que se manifestaban por la liberación de ese secuestrado, que podía ser objeto del silencio de algunos, pero fue roto con el atronador sello de la sociedad vasca, incluso con el símbolo del Lazo Azul, a la hora de establecer una dialéctica de basta ya. No con la organización Basta Ya de los años 90 finales y que recibió el premio Sájarov en el ámbito del Parlamento Europeo, engañados por la forma de relato establecido por los que obviaban dos organizaciones pacifistas surgidas del pueblo vasco a finales de los años 80. Ahí está la historia, para reflejar la realidad. Cuando se establece el asesinato de Miguel Ángel Blanco, ya había 2 años del asesinato de Ordóñez en Donosti, del posible alcalde de la ciudad, ese mismo año que había elecciones municipales y que era en gobierno municipal bipartito entre el PP y el PSOE, el primer espada, el primer teniente alcalde con Odón Elorza. Matar a un primer teniente alcalde de Donosti no es una señal suficiente para establecer la idea de que van contra los cargos públicos del PP. Tienen que esperar a que alguien de un pueblo diminuto de la Vizcaya profunda, en Hermoa, fuera asesinado. Evidentemente no. Está poniendo el foco porque es famoso en España ese muchachito, Miguel Ángel Blanco. Pero la historia es más rica en circunstancias. Y no hay que poner el foco en uno o en otro, porque lo que se establece es el relato de lo que se quiso establecer respecto al mal llamado espíritu de Hermoa, con la fundación
Foro de Ermua, con Basta Ya, estableciendo un elemento de unión para tratar de establecer la vinculación de la derrota de ETA con la vinculación de cualquier tipo de expresión nacionalista que estuviera en un país en el que surge el terrorismo de ETA en 1959, paradójicamente el mismo año que se establece la República Comunista en Cuba. Tiene mucho más que ver con el elemento Guerra Fría, mucho más que ver con Frantz Fanon, con Argelia, con Vietnam, con Cuba, ejemplos de focos revolucionarios en el ámbito de la Guerra Fría, del marxismo-leninismo, que del nacionalismo liberador de la patria, porque ese surge de las manos de los hermanos Arana en el 31 de julio de 1895. Por lo tanto, cuando establecemos esa relación a través de Carlos Iturgaiz para con la historia de lo que hizo ETA o el PP, se establece mal la relación, porque fue en 2001 cuando unos interceptores, unos elementos de disuasión electromagnética proporcionados por la Ertzaintza, que esos que nunca han hecho nada, nunca han enfrentado a ETA, nunca han hecho nada para destruir el terrorismo en el País Vasco, impidieron con sus inhibidores de frecuencia que en el cementerio en el que se había congregado la cúpula del PP en el País Vasco volara por los aires, porque en una de las tumbas habían puesto explosivo suficiente para hacer volar a toda la cúpula. Ese podría haber sido ciertamente el momento en el que señala Iturgaiz que pudiera haber sucedido esa realidad, pero establece la realidad del relato de la incardinación con el supuesto espíritu de Erma, poniendo en valor supuestamente esa idea. En lo que dice en el segundo párrafo, establece que lo que ocurrió con el concejal fue un punto de aparte. Teníamos una enfermedad, la enfermedad del miedo, pues menudo miedo, que establece manifestaciones en el 78-79, en el 83, en el 81 con Ryan, establece dialécticas de búsqueda de la paz, el Lazo Azul, un montón de iniciativas para tratar de destruir esa lacra cuyo principal enemigo no era España, sino era el Partido Nacionalista Vasco, al que querían quitar cualquier poder que pudiera tener. Lo hemos visto con el desenvolver de las décadas. No se podía hablar de política. Resulta curioso que no se pudiera hablar de política teniendo elecciones a todas las instituciones y bien debatidas y bien establecidas por mecanismos de expresión pública en modo de radios, de periódicos, y cuando llegó internet. No se podía hablar de política. Tampoco se podía hablar de religión, ni de fútbol. Claro, proyectando lo que ellos querían en esa extraordinaria placidez que su amigo Mayor Oreja dijo respecto a la dictadura de Franco. Ahí sí se podía hablar de política. ¿En serio? Hombre, no se puede decir cualquier cosa para justificar un discurso de que el momento clave para la historia de todo el País Vasco fue el momento del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Fue un elemento doloroso, pero también, por ejemplo, fue doloroso la muerte de Fernando Buesa y de Jorge Díaz Elorza. Pero ¿qué pasa? Como ese era socialista, entonces el PP tiene menos que decir porque no es de los suyos. O el intento de asesinato de Recalde, o el asesinato de Ernest Lluch, o de Joseba Goicoechea, año 1993, o de Moncho Doral en la precampaña de las elecciones generales de 1996. Hay mucha gente que ha sido asesinada y no hay que poner a unos por encima de los otros, porque todos son víctimas. Y son víctimas por molestar, no por una ideología, porque había muchas ideologías, pero molestaban a la construcción del marxismo-leninismo del grupo terrorista ETA, y eso
se acabó costando la vida, o a corta, en agosto del año 2000, por no querer pagar el chantaje monetario a la mafia siciliana que tuvimos en el País Vasco. Así que nadie se fiaba ni de los vecinos. Claro. Este suceso, no obstante, varió el rumbo de la sociedad vasca, señala. La gente comenzó a concentrarse en las calles. Como he dicho y vuelvo a repetir, hubo manifestaciones en la década de los años 70, de los años 80, de los años 90. Hubo muchas expresiones públicas de rechazo al terrorismo de ETA, pero daba igual porque ETA no se movía por el hecho de tener más o menos apoyo, sino por la idea de tener la razón, de tener ellos la razón y de estar viviendo en el mundo de los que son puros y verdaderos. Todavía recuerdo otra frase que fue también de mayor oreja y que fue replicada por otros más adelante, tanto del PP como del PSOE, esa de que ETA mata, pero no miente. Claro, porque la mentira como arma revolucionaria no es un elemento que, junto a la contradicción primaria y secundaria, son elementos clásicos de la doctrina del marxismo. Por lo tanto, hay que tener un poco más de cabeza y un poco más de visión a largo plazo y no solamente centrarse en un elemento que teóricamente pueda ser favorable en un elemento discursivo de un momento u otro, sobre todo cuando, desde hace ya una serie de años, la población en general ha desviado el curso de sus relaciones con el pasado y parece como que esto ya es un asunto que no interesa al público. Por eso tratan de ser escatológicamente impresivos a la hora de establecer la dialéctica para el público en general. Y eso hay que tenerlo en cuenta, lo mismo que las mentiras establecidas para estas palabras respecto a el ensalzamiento del momento de la cruel ejecución de Miguel Ángel Blanco, ponerla como un elemento cumbre es insultar al resto de víctimas y establecer una dialéctica como la hace Iturralde en esa declaración pública. Es evidentemente un ejercicio parcial de la memoria colectiva, lo cual hay que condenar, porque no todo vale, y no todo discurso que tenga que ver con Miguel Ángel Blanco debe asumirse como una aportación a la paz. Y esta no lo es, porque mentir es ocultar, y ocultar es embarrar el terreno de la memoria. Necesitamos paz, necesitamos memoria y necesitamos la reprobación de lo que estuvo mal en el pasado. Lo mismo que en el libro del Zapaterato de Fernando Jáuregui se establece que cuando se produjo la manifestación de repulsa por el asesinato, repito, asesinato, ejecución cruel, también innecesaria, de Miguel Ángel Blanco, había un coronel de las fuerzas de seguridad del Estado español con un tupamaro de origen sudamericano, antiguo guerrillero, que era una de las vías indirectas de contacto con la banda terrorista, hasta el punto de que conversaron en ese momento de que si supieran lo que estaban haciendo esas manifestaciones de gente que estaban pasando para condenar como merecía el atentado de ETA, les colgarían en el primer árbol. Lo mismo que también surgió, y es parte de la memoria, porque hicieron un concierto en una plaza de toros en Madrid, y un cantautor valenciano, pero que canta en valenciano, es decir, en catalán, en ese acto, cuando empezó a cantar al vent, que fue utilizado contra la democracia orgánica de Franco, es decir, a favor de la democracia verdadera y del advenimiento de una situación normalizada, le empezaron a silbar.
le empezaron a silbar, cosa que trató de tapar Radio Televisión Española, que emitía el concierto en directo y que fue objeto de el actor José Sacristán, que era uno de los presentadores del evento. Eso también estaba en el ambiente. Y estamos hablando del año 1997, no de 2017. Ojo, cuidado, porque la memoria ha de ser completa. No solamente el asesinato de Miguel Ángel Blanco, también lo que pasó en las ventas con el concierto homenaje a Miguel Ángel Blanco, o las vías de contacto con ETA que el gobierno de España estaba estableciendo, incluso en esos momentos de triste dificultad, en donde se había secuestrado y liberado a Ortega Lara, pero a consecuencia de eso, de esa liberación gloriosa. Otra cosa es la persona que luego lo que hizo o dejó de hacer. A consecuencias fue secuestrado Miguel Ángel Blanco y ejecutado. Pero eso no significa que el gobierno del Estado no tuviera vías de negociación con la banda terrorista ETA. Por lo tanto, la realidad es más compleja y más real. Y sin más, es que ricasco, aurora bat, Betty Gelpian.